Hola, en este video vamos a ver la tercera parte de la creación de la función printf. En los videos anteriores hemos estado creando esta función poco a poco para que se vaya entendiendo mejor. Entonces, en esta parte lo que se va a tratar es poder mandar una cadena, un carácter y un doble a nuestra función printf y nosotros poderlo imprimir. Bien, entonces vamos a empezar con las modificaciones que vamos a realizar al código anterior que teníamos. El lcd.h queda tal cual como hemos estado trabajándolo. Este no cambia, queda igual. El que va a cambiar es la función printf, la que modificamos en el video anterior. Bien, aquí toda esta primera parte es exactamente la misma. Tenemos nuestros tres argumentos digamos auxiliares que nos ayudarán a obtener los argumentos entrantes de mi función. Entonces ya teníamos estos casos donde consideramos los caracteres especiales. Después en el video anterior hicimos los casos donde interpretamos lo que vamos a mandar a nuestra pantalla por medio de los argumentos. Bien, teníamos ya el enteros con signo, el entero sin signo, el hexadecimal, bueno, formato hexadecimal en minúsculas, el formato hexadecimal en mayúsculas, el octal, el flotante, pero nos faltaba el doble, el de carácter y el de cadena. Bien, entonces esta sección es la nueva que se creó. Sería esta pequeña sección, es lo nuevo. Entonces, porcentaje C, aquí lo voy a comentar, porcentaje C es lo que tenemos que escribir en el printf para nosotros convertir un carácter o mandar un carácter en esa posición donde esté esta sentencia, porcentaje C. Entonces lo que tengo que hacer es indicarle que el siguiente carácter que voy a recibir o que existe de mi puntero va a ser un carácter sin signo. Entonces lo que se va a tener que hacer simplemente es guardarlo en la variable long de tipo long. Se manda a la LCD, no actualizamos la posición porque automáticamente actualiza la posición. Aumentamos el 1 de la columna indicando que se mandó el carácter y checamos los límites que hemos estado checando, que si la columna es en los bits del 0 al 3 es igual a 0, entonces reinicia la columna y aumenta en 1 la fila y actualiza la posición a la siguiente fila correspondiente. Después está el caso donde nosotros ingresamos porcentaje S. Ese indica que vamos a el siguiente carácter, la siguiente argumento va a ser un puntero hacia un string o una cadena, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, ¿cómo yo hago esto? ¿Cómo lo envío? Lo que tengo que indicar es que el siguiente carácter que recibirá mi función será un puntero hacia un char. Bien, entonces eso lo guardo en el puntero que yo creé al inicio de mi función. Y voy a utilizar lcd1602-print que usamos en el video, que habíamos utilizado en el video en la parte 1 de esta creación de printf. Aquí arribita les dejo la liga por si no lo vieron. Entonces, ¿por qué aquí utilizo esta lcd1602-print y no utilizo lcd1602-cadena? Si se fijan, los dos mando una cadena, realmente mando un string. Pero en esta función yo no mando lo que sería argumentos especiales, caracteres especiales como salto de línea, retorno de carro, tabulación. Esta función no contempla esos caracteres especiales. A comparación del print, que sería esta función, sí lo contempla. Entonces el string que yo le puedo mandar a mi función printf puede contener caracteres especiales, más no formato de argumentos. Eso no lo puede contener, pero sí puede contener caracteres especiales. Es por eso esa distinción en que en este caso se usa print y en los otros casos se usa solamente cadena. Bien, entonces teniendo en cuenta esto, de igual manera se lo aumenta uno en conteo y le resta el 1 porque al final de mi ciclo switch o de mi switch yo voy a tener o yo agrego en 1 el conteo. Y en este caso cuando yo mando un carácter no aumento en 1 en mi conteo por la misma circunstancia que al final del switch aumenta el conteo en 1. Bien, el siguiente paso es mandar un doble. Para mandar un doble yo ocupo poner la siguiente sentencia. Bueno, aquí me faltó
ahí está, la siguiente sentencia, que sería porcentaje LF. Aquí son 3 letras, bueno, 3 caracteres, si logran identificar, porcentaje, una L y una F. Bien, entonces yo primero tengo que identificar que exista la L. Entonces, si existe la L, si es el caso que yo ingresé porcentaje L, entonces aumento en 1 mi posición de mi cadena actual que estoy checando y veo si ese valor de ese puntero, bueno, a la dirección donde está apuntando cadena, contiene una F. Si es así, significa que yo he completado la sentencia que yo necesito, porcentaje LF. Entonces, lo que tengo que hacer es indicar que mi siguiente argumento es un doble, lo casteo a doble y envío el doble por medio de, primero lo convierto a doble por medio de esta función y después lo envío a la LCD por medio de esta función como un doble con 3 decimales. Ok, aquí yo ya no les voy a indicar, no les voy a ayudar cómo agregar esta notación. Estos se le llaman delimitadores. Entonces, si ustedes checan la función printf, van a ver que cuando enviamos un doble o hasta un entero, nosotros podemos delimitar primeramente cuántos dígitos totales vamos a imprimir, cuántos cuántos decimales vamos a imprimir. En caso del string podemos delimitar cuántos caracteres vamos a imprimir y así sucesivamente. Entonces, digamos que yo quisiera delimitar mi long float, entonces, o mi doble, yo tendría que poner lo siguiente: porcentaje, un número que indica el número de dígitos que yo quiero delimitar o el número de dígitos total de mi doble, un punto y después indicar cuántos decimales yo quiero imprimir y después indicar que va a ser un doble. Esto indica, o ese es el formato que yo le puedo dar a mi doble. También eso puede ser lo mismo para un float, nada más, porcentaje, le indico cuántos dígitos quiero imprimir y le indico cuántos decimales y le pongo una F. Muy bien, esa parte ya se lo dejo a ustedes como trabajo, como para que ustedes lo puedan realizar y vean cómo es la lógica que se tiene que seguir para poner eso. Un tip nada más: si yo quiero para indicar los decimales, lo único que tengo que cambiar es este valor, y para delimitar los dígitos, lo que tengo que hacer es cambiar un poco, ya sea la conversión de flotante o ya sea el envío de cadena, aumentando un argumento más, que sería cuántos dígitos yo quiero imprimir o cuántos dígitos quiero convertir, dependiendo de cómo sea su lógica y cómo se las ingenien. ¿De acuerdo? Entonces eso no lo voy a ver en estos videos, eso ya les corresponderá a ustedes. Bien, entonces, ¿qué pasa si yo detecto una L pero no detecto una F? O sea, lo único que detecto sería lo siguiente: porcentaje L. Muy bien, eso no es nada, eso no me indica que yo tengo que mandar algo a mi LCD, no indica que tengo que convertirlo en un argumento y después mandarlo hacia la pantalla. Eso simplemente tengo que imprimir porcentaje L y no hacer nada más. Entonces, ¿qué hago yo? Bien, si se fijan en este if, yo tengo mi break que me hace salir de mi ciclo switch actual. Pero en el else tengo que disminuyo en 1 la posición de mi cadena y no tengo el break. ¿Por qué es esto? Muy bien, este long doble lo puse al final de mi ciclo switch antes del default por la misma situación, para yo tener esta posibilidad. Es decir, si yo no detecto la F, lo único que tengo que hacer es disminuir en 1 mi cadena, es decir, regresarme a la posición donde está la L. Después de eso entra al default y yo otra vez disminuyo en la posición de mi cadena, es decir, donde estaba el signo de porcentaje. Bien, entonces lo imprimo el porcentaje, aumento mi columna, checo los límites y salgo de mi ciclo switch. Después salgo de mi otro ciclo switch y al final vuelvo a entrar a mi ciclo while, donde ya mi cadena va a valer lo que sería L o el argumento necesario S o C o el argumento, el nombre de, bueno, el carácter que le seguía, pues. Entonces ya no va a entrar a este switch donde mi cadena contiene el signo de porcentaje, ya va a ser todo el proceso normal. Entonces con esto yo evito o yo hago que cuando exista porcentaje y otro carácter que no sea
uno requerido en este switch, se salga y lo mande a imprimir sin necesidad de hacer alguna conversión de alguna variable. Bien, entonces sería todo lo que haría en este programa. Es las únicas modificaciones que me faltaban hacer para que el printf estuviera más o menos completo. Les digo y les vuelvo a comentar que lo que le faltaría serían los delimitadores, que lo pueden ver en la literatura de printf y ustedes podrán pensar cómo realizarlos. No es muy complicado, entonces les dejo eso de tarea. Entonces nos vamos al main. Nos vamos al main y aquí volvemos a hacer un programa muy sencillo solamente para saber que está funcionando lo que acabo de crear. Entonces, como es costumbre, creo mi columna y fila, los inicializo en 0. Creo una variable conteo que me indicará cuántos caracteres he mandado a imprimir a mi LCD. Apago el watchdog, configuro mi reloj a 16 MHz, configuro mi LCD y aquí llamo mandar 2 veces printf. Bien, entonces primero mando llamar una tabulación, otra tabulación. Mando convertir un string, aquí porcentaje S, voy a convertir un string. Entonces mi siguiente argumento que yo tengo que recibir es un string, aquí está. In device, diagonal invertida N, diagonal invertida R. Si se fijan, el string sí permite, o van a ver que sí permite caracteres especiales como estos dos. Después mando imprimir printf, parte y un carácter, porcentaje C indica que voy a imprimir un carácter, en este caso sería un 3. Después bueno, el conteo de mis caracteres impresos se guardan en conteo. Después vuelvo a mandar llamar printf y ahora voy a mandar imprimir o convertir un doble. Bien, aquí el siguiente argumento es un doble conteo. Si se fijan, aquí yo lo estoy casteando explícitamente. Conteo es un entero, pero yo tengo que castear explícitamente a doble. No se castea automáticamente como en todos los funciones, que si yo recibo un doble y yo le ingreso un entero, entonces se castea automáticamente, ¿no? Se castea y no hay problema de conversiones. En este caso no, como mis argumentos yo tengo que ver cómo funcionan o qué recibo, entonces yo tengo que castearlo explícitamente que va a ser un doble. ¿Por qué? Por la simple razón de que un doble tiene diferente codificación que un entero. La codificación de un doble hay mantisa, exponente, etcétera. Entonces es diferente la codificación que recibe un doble o un float a un entero, y entonces por obvias razones se interpretaría de diferente manera, aunque sea el mismo número. Bien, entonces aquí yo lo casteo explícitamente y lo mando a imprimir. Y aquí, para que vean que puedo imprimir cualquier cosa que no sea una variable, entonces le pongo porcentaje Q, que no es ninguno de los casos que yo tengo contemplados, y tiene que escribir porcentaje Q. Ok, bien, entonces lo voy a compilar, bueno, debuguear, lo guardo. Aquí ya va a empezar a tardar un poco más en cargar el programa. ¿Por qué? Porque, como les había indicado, ya el programa está creciendo, ya el printf ocupa muchísima memoria. Entonces es una de las consecuencias o de las fallas, digámoslo así, de utilizar un tipo de, o una función de este tipo, tan completa y tan interesante. Bien, entonces voy a tener varios breakpoints aquí después de cada print. Entonces voy a correr primeramente hasta que se limpia la pantalla. Ahí ya limpiamos la pantalla. Entonces lo que tiene que escribir es doble tabulación, un espacio, in device, cambio de línea y escribe print parte 3. Bien, entonces vamos a ver. Ahí está. Ahí están las tabulaciones, el espacio, in device, cambia de línea, regresa a la columna 0 y escribe print espacio parte espacio 3. Bien, entonces lo siguiente que va a escribir es el float, el doble, perdón, como hay espacio, ya está en la línea 1, entonces esto lo va a escribir en la línea 1. Muy bien, entonces vuelvo a correr, esperamos a que corra y ahí está. Imprimí 29 caracteres y también imprime el porcentaje Q. Con esto vemos que ya funciona nuestro printf, a excepción de las delimitadores. Eso todavía no lo contemplamos, pero eso se lo dejo a ustedes de tarea. Espero que haya servido de ayuda este video, y si les ha gustado, por favor suscríbanse y denle un like por ahí. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.